Salí con un seguidor. Ya sé. Vengo a exponerme. Lo primero que quiero que quede claro es que este video es únicamente con fines educativos y también de chismecito, ¿por qué no? También quiero que quede claro que si en algún momento sueno ardida es porque probablemente todavía lo estoy. Pero eso pone un punto bien importante sobre la mesa y es que nosotros los que hacemos contenido también somos seres humanos y como te lo repito a cada rato, estamos en el camino con ustedes. Todos en todo momento somos aprendices y maestros. Así que el saber cosas a nadie nos exime de equivocarnos. Nombres y detalles van a ser cambiados para proteger la identidad de esta persona. Ahora sí, comenzamos. Pongámosle al tipo en cuestión Rigoberto. Con Rigoberto yo llevaba tipo 5 meses hablando en línea. Él me conoció por mi contenido y uno pensaría, si él sabe de mi contenido, me ha seguido por mucho tiempo, ve mis historias, pues definitivamente seguro sabe que soy buena mujer y soy buena persona. No se atrevería a hacerme ninguna. ¿O sí? Cabe mencionar, y es muy importante, que él empezó a ver mi contenido porque se acababa de divorciar. Sí, ya sé, primera bandera roja. Bandera roja que dejé pasar porque romanticé él, voy a hacerlo la excepción a todas mis reglas. Un día, después de 5 meses, sin fines románticos, me invitó a un concierto porque él trabajaba en producción. E insisto que es sin fines románticos porque yo me había propuesto este año no tener ninguna relación. Y él me dijo que podía invitar a quien sea, así que fui con mis humanitas. Este concierto no era en la ciudad en donde yo vivo, pero era en una ciudad cercana, así que agarré mis maletitas, agarré el carro, agarré a mis humanitas y nos fuimos. Él pasó por nosotras al hotel de una forma impresionante, nos dejó en el concierto, estuvimos las 3 sentaditas disfrutando y posteriormente nos fue a dejar al hotel. Pero por supuesto que hubo chispa, por supuesto que cuando lo vi me encantó, olía delicioso, se veía seguro, físicamente es precisamente mi línea, así que por supuesto seguimos mensajeando el día que me regrese a mi ciudad y de la nada me pone, ¿sabes qué? Te voy a alcanzar a tu ciudad, quiero hablar contigo. Y yo, ¡ah! ¿De qué querrá hablar conmigo? Y así es, llegó cual caballero en su corcel. Obviamente, como esto para mí era tipo una cita, yo no me iba a llevar a mis humanitas. Sin embargo, él cuando llegó, insistió en que las lleváramos. Y yo así de, ¡ah! Tómame, ya, soy tuya, no se diga más. O sea, ¿cuándo es la fecha de la boda? Lo que tú quieras, sí a todo. Porque tú, hermana, si me estás viendo y eres mamá, entiendes que el que un hombre incluya a tus hijos en los planes es como, wow, habla muy bien de ese hombre. Bueno, o por lo menos habla de que sus intenciones contigo son buenas. Así que nos fuimos a cenar los 4, la pasamos increíble, él soportó increíble con mis humanitas, conmigo, reímos, todo perfecto. Esa noche, ya que mis humanitas estaban dormidas, platicamos de nuestras intenciones. Yo le dejé claro que yo no juego al dejemos que fluya o a ver qué pasa, y él me dejó muy claro que había llegado para quedarse. Solo había un pequeño detalle. La distancia. Él vivía en Ciudad de México. Like para parte. Lore, antes que nada darte las gracias por compartir este momento de tu vida. Sé que no fue fácil, pero como lo mencionas, es con fines educativos. Así podremos aprender todos. Dicho esto, a darle que es mole de olla. Espero no incomodarte con mis comentarios, no lo hago de mala fe. Te voy a hablar como si estuviéramos sentados frente a frente, para que nunca más vuelva a pasar. Ni a ti ni a otra mujer que pueda ver estas señales. Lo digo con cariño, pero también con verdad. Primer error, desde que te das cuenta que él está recién divorciado. Ahí estuvo el primer error, Lore. Cuando un hombre empieza a consumir tu contenido justo después de divorciarse, eso no es coincidencia. Un hombre recién divorciado no está enamorado, está herido, está solo, está confundido, está roto. Y sobre todo, está buscando refugio emocional. Desde la psicología masculina eso significa que él quería alivio, no compromiso. Y desde la Red Pill, el hombre post-ruptura entra en modo validación. Quiere sentirse querido, admirado, escogido, y que sea lo más rápido posible. Tu error aquí fue romantizar la excepción como tú misma lo dices. Hizo exactamente lo que pensaste que no haría. Creer que contigo sería diferente. Ahí debiste reflexionar. Divorciado más vulnerable igual a. No es momento de una relación conmigo. Segundo error. Le diste 5 meses de acceso emocional sin límites. Tú pensaste que conversar 5 meses sin intenciones era algo sano. Pero Lore, no fue sano. Fue peligroso. Te explico. Mientras tú creías que era amistad, él iba recopilando tus gustos, tu estilo de vida, tu personalidad, tus heridas y, sobre todo, tu necesidad afectiva. Él te estudiaba, tú te abrías, y él ganaba ventaja. Asimetría total. Tú no sabías nada real de él.
Él sabía todo de ti. Ese es un error muy común en mujeres que hacen contenido. Confunden me sigue con me conoce. Confunden me escucha con me respeta. Ahí debiste poner un límite claro. Si no hay intención real, esto no avanza. Tercer error. Viajar a un concierto fuera de tu ciudad con tus hijos, por un hombre que no habías visto a solas. Lore, esto es importante. No está mal ir al concierto. Lo riesgoso fue llevar a tus hijos en la primera interacción presencial. Eso para un hombre que sabe usar la psicología es oro puro, porque una madre soltera se derrite cuando un hombre se muestra amable, protector, respetuoso y aceptando a los hijos. Él sabía eso. Tú no lo viste. Ese fue el momento donde él entró directo a tu herida. Quiero una familia. Puedes ser un buen hombre para mis hijos. Aunque nunca lo dijo explícito, su comportamiento dijo todo. Ahí debiste separar. Concierto, bien. Hijos, todavía no. Primero debiste conocer al hombre. Después, si demostraba coherencia, conocer a tus hijos. Tú invertiste el orden, y eso te dejó vulnerable. Cuarto error. Interpretar su presencia repentina como romanticismo. Cuando él, de la nada, te dice, te voy a alcanzar en tu ciudad. Tú viste romanticismo, pero la psicología ve otra cosa. Conducta impulsiva, necesidad, vacío, apego ansioso, post-divorcio. Un hombre estable no se mueve así. Un hombre recién divorciado sí. Y la Red Pill lo tiene clarísimo. Los hombres que hacen movimientos intensos demasiado pronto, aún no han sanado, ni pasado por el proceso del duelo tras el supuesto divorcio, son los que después desaparecen igual de rápido. Además, el movimiento fue estratégico. Te sorprende, te emociona, te desbalancea y abre tu corazón más de lo necesario. Debiste pensar, un gesto intenso no sustituye un proceso real. Quinto error. Dejar que él incluyera a tus hijas tan rápido, Lore. Esto fue lo más delicado. Que un hombre insista en incluir a los hijos antes de tener estructura emocional, también dañas a los niños. No es ternura, es estrategia. Porque un hombre que sabe lo que hace entiende que, si conquisto a los hijos, conquisto a la madre. Esto no significa que él fuera malintencionado, significa que fue impulsivo, calculador o ambos. El punto es, la inclusión fue demasiado pronto. Ahí debiste decirle, primero tú y yo. Después veremos si mis hijos entran en la ecuación. Sexto error, creer en promesas antes de ver conducta. Cree en lo que hace, no en lo que dice. Cuando él te dijo, he llegado para quedarme, tú escuchaste lo que tu corazón necesitaba, pero no viste lo que un experto vería. Un hombre que promete antes de demostrar, un hombre que declara antes de construir, un hombre que acelera para asegurar vínculo. Las promesas tempranas son una forma de love bombing emocional. Tú quisiste creerle porque venías necesitando estabilidad, pero una promesa no es un plan, una frase no es un compromiso, un gesto no es un proyecto. Ahí debiste responderle, si has llegado para quedarte, te quedarás con acciones, no con palabras. Séptimo error, normalizar la distancia, cuando era un problema real. Lore, aquí te hablo directo. La distancia no es un detalle, es una estructura. La distancia permite idealización, desapariciones momentáneas, mentiras por omisión, ritmo emocional irregular. La distancia no hace imposible una relación, pero la vuelve mucho más difícil y exige madurez, dinero, tiempo y planificación. Él no había demostrado ninguna de esas capacidades, solo demostró emociones intensas. Ahí debiste detenerte y decir, vamos muy rápido para lo lejos que estamos. En resumen, la relación no fue tu culpa, fue consecuencia de tu necesidad emocional, su impulsividad post-divorcio, su ventaja al estudiarte, la aceleración, la distancia, la inclusión temprana de tus hijas y tu deseo legítimo de sentirte elegida otra vez. Pero sí, hubo errores y está bien asumirlos. No filtraste su situación emocional real.
No pusiste límites cuando debías. Creíste en promesas sin ver pruebas. Expusiste a tus hijos antes de tiempo. Dejaste que la ilusión tomara el volante. Y lo más importante, pensaste con el corazón mientras él actuaba desde su carencia. Lo que se pudo hacer en este caso, una pausa obligatoria de 6 a 2 meses mínimo. Ante un hombre recién divorciado para darle tiempo a sanar y vivir su duelo. No permitir acceso a tus hijos hasta ver consistencia real. No confundir gestos intensos con carácter estable. Pedir un plan realista antes de aceptar promesas. Poner límites a la asimetría informativa. Tú sabes mucho de mí. Yo no sé nada de ti. Tomar el ritmo. Lento, constante, verificado. No romantizar excepciones. Las excepciones casi siempre son trampas emocionales. Lore. Gracias por tener el valor de contarnos tu experiencia. Es una gran lección de aprendizaje que servirá a todos con fines académicos. Los invito a que visiten su canal de Lore Vázquez Pomasumway. Pinchi Lore, hay mucho contenido valioso. Y no se olviden, somos la resistencia.